Bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias por su asistencia a este nuevo programa de Salud UNAL Contigo, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Carolina López Díaz, quien nos va a acompañar con el tema integración sensorial y atención en tiempos de virtualidad. Carolina es terapeuta ocupacional, magistra en estructura y procesos de aprendizaje, es certificada en integración sensorial de la Universidad del Sur de California y fundadora del Club de Infancia. Este tema es una continuación de el tema que vimos la semana pasada. De alguna manera, desde este conocimiento y experiencia que nos trae nuestra invitada, podemos atender pues muchas inquietudes que tanto la comunidad terapéutica como la comunidad académica y en general dirigido a padres, a maestros y las familias en estos tiempos pues requieren de mucha orientación y precisamente eh, pretendemos que en este espacio podamos tenerlo y poder tener un poquito de información alrededor de esto. Hace 8 días estuvimos trabajando el tema de integración sensorial y regulación emocional en niños en tiempos de COVID. Entonces, creo que tenemos un muy buen enlace con este tema. Carolina, bienvenida, muchas gracias. Recordarle a los asistentes que por favor mantengan cerradas sus micrófonos y sus cámaras y que en el chat pueden dejar sus preguntas y comentarios que al final tendremos 15 minuticos para poder atenderlos. Muchas gracias, Carolina, bienvenida. Muchas gracias, profesora Olga Beatriz, y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña, que tiene este tiempo en su agenda y que nos da la oportunidad de llegar a ustedes otra vez con una temática. Gracias al Departamento de la Ocupación Humana por generar este espacio, a la universidad, por permitirnos llegar a toda la comunidad de la Universidad Nacional. Y por supuesto, pues a todas las familias también que nos pueden estar acompañando para compartir este tema. Yo siempre estoy agradecida con la universidad, con nuestras familias, con nuestra red de profesionales por permitirme contar sobre mi experiencia, sobre mis aprendizajes y en esta oportunidad contar sobre una temática que me ha tenido siempre en mucho, me atrae demasiado desde que estaba en la universidad y es cómo ocurren esos procesos de atención en los niños y aún más cómo ocurre este proceso de atención en momentos en donde hay un proceso de transformación de una educación y de un estilo de vida presencial a un estilo de vida más virtual. Así que les agradezco por estar acá y empecemos. Tenemos y al final pues podré responder las preguntas que pueda desde mi experiencia y desde mi conocimiento y seguramente estaré también tomando nota de aquellas preguntas que me quedan también pendientes y que me gustaría después complementar. Solamente una breve introducción para las personas que que nos acompañan por primera vez en esta charla, pueden ser familias o comunidad profesional o padres, sobre lo que es la integración sensorial. La integración sensorial es un proceso neurobiológico, es un proceso natural de nuestro cuerpo, al igual que los demás procesos de funcionamiento que nos permite desarrollar o que es la base fundamental para desarrollar otro tipo de habilidades que más adelante les mostraré. Ocurre en nuestro cuerpo de forma natural y espontánea. Básicamente lo que hace la integración sensorial es transformar sensaciones. Yo muchas veces uso la analogía de del proceso de integración sensorial como si fuera un proceso de circulación de las sensaciones y cómo esas sensaciones llegan a nuestro cerebro a través de las neuronas, los nervios y obviamente a través de todas estas redes y conexiones neuronales para ser registradas, organizadas, interpretadas y procesadas. ¿Para qué nos sirve la integración sensorial en nuestro desarrollo?
nos sirve para establecer procesos de atención, de regulación biológica y emocional, de regulación comportamental, las percepciones y las ejecuciones. En terapia ocupacional, la persona que que inició los estudios en integración sensorial, fue la doctora Jean Ayres, quien empezó a establecer unas analogías y unas correlaciones en sus estudios científicos de síntomas y signos de alteraciones en la integración sensorial, especialmente vestibular, táctil y propioceptiva, de los niños que tenían dificultades de aprendizaje o niños neurodiversos, que ahora tenemos con esta denominación. Y a partir de ello, de estas asociaciones y estos estudios que ella empezó a identificar en el ambiente clínico, creó su teoría de integración sensorial. Posteriormente, esta teoría ha sido la base fundamental para la denominación nosológica de teoría de procesamiento sensorial, ya que la primera se prestaba para confusión. Sin embargo, este término de teoría de integración sensorial e inclusive práctica basada en la evidencia de integración sensorial todavía continúa usándose en este término por las personas que siguen la línea clásica de integración sensorial de Jean Ayres. En este momento, la práctica de terapia ocupacional en integración sensorial ha sido felizmente catalogada como una práctica basada en la evidencia, por lo que ya tenemos estudios científicos y estudios que reportan desde la literatura y desde la documentación que nuestras intervenciones y ejecuciones en nuestra práctica profesional es una práctica eficiente y efectiva para lo que se pretende, y además con evidencia y estudios adicionales. Bien, uno de los aspectos que les mencionaba antes y es cómo se ve la integración sensorial, y en esa integración sensorial relacionada con el aprendizaje, y más adelante veremos cómo esa integración sensorial se relaciona con la atención. Esta es la pirámide de Lázaro y Barrueso, quienes nos muestran cómo ocurre desde los aspectos más, desde la primera línea de la plataforma de aprendizaje, cómo la integración sensorial y cómo las sensaciones que reciben nuestros diferentes sistemas sensoriales son el primer peldaño fundamental para el desarrollo sensoriomotor, el desarrollo perceptivo motor y el desarrollo de los procesos superiores. Si nosotros vemos esta pirámide, que además nos muestra una correlación bien interesante porque nos deja ver las edades en las que donde van ocurriendo o donde se espera que por desarrollo vayan apareciendo estos procesos, nos muestra cómo el proceso de integración sensorial, que ocurre especialmente en el primer año, pero que se mantiene de forma transversal durante todo el desarrollo, es fundamental para dar unos cimientos sólidos de lo que viene o de lo que se va a dar hacia arriba en cuanto a conductas adaptativas, aprendizaje académico, autonomía personal, motricidad fina y capacidad de inhibición motriz. Entonces, uno de los aspectos que a mí me llamaba siempre la atención y que lo correlacionaré más adelante cuando hablemos de cuáles son las estructuras cerebrales y de nuestro sistema nervioso central en atención, algo que me fascinaba ver en esta pirámide era cómo así que los sentidos o cómo así que las sensaciones me permiten desarrollar la percepción, me permiten desarrollar el juego simbólico y me permiten desarrollar, por ejemplo, la estructuración perceptual y organización espaciotemporal. Esta es una de las gráficas que más me gusta compartirle a los padres de familia y también a nuestra comunidad, pero en general a los padres cuando empiezan a preguntarme ¿y por qué terapia ocupacional?
y por qué integración sensorial está asociada con procesos de atención. ¿Por qué la integración sensorial se asocia con los procesos de aprendizaje? Cuénteme, ¿por qué un niño que hace juegos en una hamaca o por qué niños que hacen juegos de tipo de fuerza, de tipo motor, esto por qué está relacionado con un proceso de aprendizaje? Y afortunadamente también Gineers retoma esta pirámide de aprendizaje y nos deja ver claramente cómo uniendo cómo se establece la relación vertical y una relación horizontal entre todos los procesos de integración sensorial, cada uno de ellos va a tener que ver con un desarrollo motor y sensoriomotor y cómo este desarrollo motor y sensoriomotor va a impactar ya en otras habilidades. Así que para no entrar a especificar cada uno de los peldaños que se muestran en esta pirámide, el mensaje principal es cómo esto nos muestra que nuestros sentidos y especialmente la relación entre estos y su integración sensorial permite llegar hasta los procesos mucho más complejos de aprendizaje y de desarrollo en las habilidades que implican, por ejemplo, la capacidad de inhibición, que es la capacidad para poder descartar elementos que no son requeridos para el aprendizaje o controlar el movimiento para permitir enfocarse. Bien, esta pirámide de Lázaro y colaboradores me gusta también asociarla con la forma como nosotros aprendemos. En el año 54, Cody Blair y en sus estudios de cómo es que ocurre el aprendizaje y cuáles son las mejores áreas o cuál es la forma en la que los niños pueden aprender y generalmente recordar después de 24 horas ese aprendizaje, hizo estudios que nos mostraron que en general lo principal y la mayor habilidad que tienen las personas para aprender y luego recordarlo el aprendizaje o lo que ha aprendido tiene que ver con un componente totalmente kinestésico. Nuevamente, entonces, se asocia a esa pirámide que nos había mostrado Lázaro y que la había retomado también Jean Ayres y nos muestra cómo toda la parte corporal y ahora vamos a ver específicamente que toda la parte corporal y sensorial es clave para generar procesos de aprendizaje y de memoria. Y por otro lado, nos va dejando ver cómo otros tipos de estilos y entradas sensoriales como visuales y auditivas muestran un impacto menos positivo en ese proceso de aprendizaje. Ayer tuve un live y quisiera compartirles como mi experiencia con Eliana Parra, fundadora de Aprendamos Jugando, que también es docente de la Universidad Nacional y doctora en educación, y hablábamos sobre el impacto del desarrollo de la educación virtual en los niños y si realmente esta educación virtual va a generar los procesos de aprendizaje y el impacto, digámoslo así, en los procesos de aprendizaje de los niños. Y veíamos cómo la exigencia académica que se plantea desde la virtualidad es algo que se puede cumplir y cómo el proceso de aprendizaje de otras habilidades o de otros elementos de la vida cotidiana también se puede dar con la virtualidad. Pero lo asociábamos también a unos grandes desafíos que tienen las instituciones educativas y en general este proceso de sistema educativo que debe transformarse a acciones que sean mucho más interactivas y vinculantes, porque si como nos muestra esta pirámide, tenemos que ver que esta exigencia que plantea la virtualidad en lo auditivo y en lo visual es total, pero si la vamos a correlacionar con los procesos de retención y especialmente de cómo se dan los procesos de aprendizaje virtual, pues vemos que esto va a requerir de un esfuerzo o de estrategias diferenciadas o de estrategias complementarias con elementos kinestésicos también.
Eh, a que Cody Blair hace una diferenciación también, entonces teniendo en cuenta este componente kinestésico al componente auditivo visual y los llama técnicas activas para la educación y técnicas pasivas. Y como en las técnicas activas, acciones como enseñar a otros, realizar prácticas, argumentar y discutir corresponden a este componente más fuerte de proceso de aprendizaje, lo cual nos mostraría que en la virtualidad también se requiere que nosotros tengamos en cuenta este proceso de aprendizaje y esta forma como se da el proceso de aprendizaje. Y que además consideremos cómo en estas otras técnicas pasivas, como demostrar, utilizar audiovisuales, leer y finalmente escuchar, pues van a tener que incorporar casi que todos los elementos que más se puedan dentro de la pantalla para poder permitir que se dé ese proceso de aprendizaje desde la experiencia virtual. Allí es posible que si se generara un nuevo estudio, Cody Blair volviera a hacer un estudio sobre cómo estaría su pirámide de aprendizaje en este momento, seguramente tendríamos allí una variación en todos estos porcentajes y una modificación a esta estructura de pirámide a otro tipo de estructura porque lo requeriríamos. Bueno, entonces hablemos de la definición de la atención y qué es la atención como proceso mental o proceso o función mental que es transversal al aprendizaje. No es una habilidad del cerebro para enfocarse selectivamente en un estímulo para la adaptación. La atención generalmente ha sido reconocido como una habilidad multifactorial donde intervienen muchos aspectos del desarrollo e intervienen muchos elementos o estructuras cerebrales también. Entonces, no podemos como atribuir solo a una estructura de nuestro cerebro el proceso de atención o no podríamos estar hablando que la atención únicamente depende del proceso de integración sensorial. Pero, como lo veíamos en las anteriores diapositivas, en la medida que exista una buena base de este desarrollo sensorial, vamos a asegurar unos mejores procesos, primero de regulación biológica, que es la que nos lleva a poder controlar y organizar todas las sensaciones internas y externas para permitirnos un nivel de equilibrio y un nivel de alerta estable. Ese nivel de alerta producido, estabilizado o como lo queramos llamar, equilibrado, es el que nos va a permitir que se genere una muy buena base para que se den esos procesos de atención. Sin embargo, son varias las estructuras cerebrales que intervienen en el proceso desde la estructura base fisiológica o neurofisiológica que tienen que ver con ese proceso de atención. En especial, se ha encontrado que la principal estructura encargada del proceso de atención es el sistema reticular activador ascendente. La semana pasada hablamos mucho sobre este sistema reticular y hablamos de su función entre la función que cumple para activadora e inhibidora a través del sistema parasimpático. Y cuando yo les menciono la función reticular activadora, uno se imagina, un sistema reticular ascendente activador, uno se imagina una estructura cerebral solamente. Pero cuando ya uno va a ver o buscar, me pasa a mí siempre, una imagen que me permita establecer esa asociación y en qué punto van ocurriendo esos momentos de atención, pues les quiero mostrar la imagen que ustedes ven allí que dice formación reticular ascendente. Pues ustedes podrán imaginarse la cantidad de redes y conexiones neuronales que existe de esta formación reticular y de este sistema reticular. Es sorprendente por esto, para mí es como fascinante ver cómo esta formación de redes, porque por eso se llama reticular, esta cantidad de redes entre neuronas
esa función que cumplen y cómo se logran unir en este tallo cerebral y de allí partir del tallo cerebral partir hacia las diferentes zonas del cerebro. Y cuando entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo la formación reticular, y lo tenía aquí en la imagen, cómo es que llega a cada una de estas estructuras cerebrales, pues me encuentro como con esta imagen casi de sombrilla de red, en donde digo, es que toda la información que envía la formación reticular a nuestro cerebro tiene que ver con en especial esa información reticular ascendente, tiene que ver con nuestra integración sensorial y cómo va a desplegarse a todas nuestras estructuras cerebrales y tanto de cerebro medio como de corteza cerebral. Entonces, aunque la foto pareciera un poco elemental, no hay una forma más, digamos, más sencilla de demostrar esta pirámide que nos asociaba, les mencionaba ahora de Lázaro y que también asoció Gineires, cómo se ve representada esta pirámide en nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué desde la formación reticular ascendente, que es la encargada de llevar hacia nuestras estructuras más complejas a nivel cerebral, todas las sensaciones y cómo de forma organizada las va a ir distribuyendo a nuestro cerebro y cómo van a ir realmente integradas y precisas tanto a estructuras prefrontales, a estructuras parietales y a estructuras temporal occipitales. Vuelvo entonces a la asociación de este sistema reticular activador ascendente. La literatura nos está hablando casi que de una ruta o de unas dos rutas claras para que ocurra este proceso de atención. Entonces, tenemos una ruta que inicia en el tallo cerebral, donde está la más, digamos, unión reticular, inicia en el tallo cerebral, este sistema reticular asciende, ¿cierto?, hacia estructuras de la región parietal derecha, donde ocurre el procesamiento sensorial o somatosensorial. De allí va pasando hasta el lóbulo frontal, donde se organiza la motivación, la orientación y la conducta motora, y también nos permite establecer una inhibición de distractores. Y además ya va hasta la región del cíngulo anterior, donde de la corteza cerebral, donde está la dirección de la atención, la modulación de los estados cognitivos y la modulación también de esos estados atencionales. Así que, en resumen, podemos estar viendo cómo en el proceso de atención, si a mí me preguntan por qué entonces integración sensorial tiene que ver con el proceso de atención, si la atención está en el lóbulo frontal, pues realmente es que es a través del sistema reticular activador ascendente o de la formación reticular activadora ascendente, donde ocurren esos procesos de selección y donde ocurren esos procesos de inhibición sensorial que ascienden hasta la corteza parietal. De allí se organiza ese procesamiento en la corteza parietal, va luego hacia el lóbulo prefrontal, donde ya estas sensaciones y estas entradas sensoriales dan cuenta de una forma mucho más organizada, controlada, integrada, y permite que se dé la motivación, la orientación y la organización más adelante de los estados cognitivos y atencionales. Aquí nuevamente es como la imagen sencilla de la formación reticular y de los ganglios basales y otras estructuras del diencéfalo que están allí interviniendo en ese proceso de la atención. Bueno,
Entonces, uno de los aspectos que me parecía fundamental incluir en esta presentación con relación a la atención, tanto para los padres como los profesionales, es lo que uno encuentra, definir cuáles son los tiempos de atención y también estos tiempos de atención como punto de partida para el proceso de la educación virtual o como punto de partida también para otro tipo de procesos escolares o de la interacción entre los padres y los hijos. Sobre esto se ha hablado mucho, hay muchos estudios que van correlacionando cuánto es el tiempo esperado de atención en un niño. Sin embargo, casi que hay una postura muy uniforme y unificada alrededor del tiempo que va ocurriendo por edad en los niños. Entonces, al año se espera que los niños tengan un tiempo de atención enfocada, que es lo que se le llama concentración, de 2 a 5 minutos. Un tiempo a los 2 años de 4 a 10 minutos, a los 3 años de 15 minutos, a los 4 años de 20 minutos, a los 5 de 25 minutos, a los 6 de 30 minutos, a los 7 de 35 minutos, a los 8 años de 40 minutos y de 9 años 45 y 10 años 60 minutos. Esto generalmente lo presento yo siempre a los profesionales, a los educadores, a los maestros y a los padres, porque a veces entramos en un afán de saber si creyendo que nuestro hijo no está atendiendo, o algunos educadores nos pueden estar diciendo que los niños no atienden el tiempo suficiente, pero digamos es el tiempo suficiente esperado para las expectativas del adulto, pero muchas veces esas expectativas del adulto no corresponden a las características madurativas y lo que nos están mostrando los estudios sobre el desarrollo de la atención infantil. Entonces, es importante que nosotros logremos equiparar como adultos, como padres, como educadores y como terapeutas también esas expectativas sobre cuáles son los tiempos de atención y para que el niño esté mucho más atento. Una de las principales consultas que yo tengo en Club de Infancia es la remisión de los niños por situaciones o por desafíos en el área de atención. Y cuando entramos a hacer el proceso de evaluación del desarrollo de la atención, encontramos niños con desarrollos apropiados para la edad, con tiempos apropiados para la edad, pero no, pero digamos que el ambiente escolar muchas veces y el ambiente familiar insiste en que el niño se distrae a los 4 años porque no permanece sentado 40 minutos o porque no atiende a una clase de 40 minutos o en algunas ocasiones de 80 minutos. Entonces, esto es solamente como para nuevamente plantear uno de los elementos importantes a considerar en el momento de evaluar a un niño o al hablar con los padres y las familias sobre las expectativas que ellos tienen respecto a los tiempos de atención por desarrollo. Tener esta claridad desde el punto de vista profesional y también para los padres seguramente va a permitir que se equiparen esas expectativas y que además no se sobreexija al niño en una función atencional que sabemos que no está listo para dar. Bueno, ahora entonces mencionemos desafíos que pueden encontrar los niños con desórdenes sensoriales o desórdenes del procesamiento sensorial. Generalmente yo me acojo a la terminología planteada por Lucy Jane Miller en su clasificación de los desórdenes de procesamiento sensorial. Ella menciona unos desórdenes con 3 categorías y realmente ahora veo, me faltó poner una diapositiva que lo mostrara, pero se las quedo viendo, pero se las voy a contar. Ella menciona 3 tipos de desórdenes del procesamiento sensorial. El primero tiene que ver con los desórdenes de la modulación, y ahora los vamos a ver. Ella los clasifica como el desorden de la hiperreactividad responsividad sensorial, de la hiporresponsividad sensorial y el desorden buscador sensorial. Entonces ahí los vamos a estar analizando. La segunda categoría tiene que ver con los desórdenes de base motora, como dispraxis o desórdenes relacionados con la habilidad motora postural.
como el tono y como características asociadas aquí a esta base motora. Y tenemos una tercera clasificación que tiene que ver con los desórdenes de la discriminación en los diferentes sentidos y en los diferentes sistemas sensoriales, en desórdenes discriminativos. Entonces, voy a referirme acá a cuáles son los desafíos que en cuanto a estos tiempos de atención que estábamos hablando y en esta capacidad de una atención enfocada, que es la que se ha llamado concentración, encuentran los niños con desórdenes del procesamiento sensorial, en especial los desórdenes de la modulación sensorial. Aquí encontramos a los niños con modulación hiporreactivos o hiporresponsivos, perdón, que son los niños denominados como de bajo registro, los niños hiperresponsivos, que son los niños con perfil sensorial sensitivo, y los niños buscadores sensoriales o con perfil sensorial buscador. Generalmente, para explicarle un poco a la audiencia y en especial a la audiencia que son padres de familia, educadores, estas caracterizaciones han sido definidas porque existe una agrupación de patrones de comportamiento o patrones de atención que nos permiten establecer esta caracterización para cada uno de estos perfiles. Entonces se ha encontrado que los niños con perfil sensorial sensitivo son altamente distráctiles. Los niños con perfil sensorial de bajo registro son niños inatentos y los niños perfil sensorial buscador son distráctiles e impulsivos. Aquí les pongo un comentario adicional sobre estudios que se han realizado en terapia ocupacional sobre cómo asociar estos desórdenes de modulación sensorial en niños con déficit de atención. Y lo que nos está demostrando es que aproximadamente el 60% de los niños con déficit de atención tienen un desorden de modulación sensorial o trastorno de procesamiento sensorial. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros como profesionales también entramos a no, a generar pocos límites entre si un niño tiene un desorden de procesamiento sensorial o un niño tiene déficit de atención. Entonces es clave porque aquí habría que hacer un diagnóstico diferencial no solamente a cargo del terapeuta ocupacional, sino de otros profesionales que aporten a través de otros indicadores esta característica. Lo primero. Lo segundo es que los estudios nos están mostrando que además que los niños con déficit de atención, además en el 60% de los casos, están teniendo un desorden de la modulación o del procesamiento sensorial. Así que si un profesional o un padre de familia intuye que su niño pueda estar mostrando características o está mostrando distractibilidad más allá de lo que consideramos en los tiempos de desarrollo, o que es un niño inatento al que realmente no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, más allá de lo que estamos viendo en el desarrollo infantil, o que tiende a ser además distráctil e impulsivo, seguramente estaríamos viendo que valdría la pena verificar si su niño tendría alguna de las características de perfil sensorial que se acaban de mencionar, o si correspondería también a un desorden de la modulación sensorial. Bien, desde el punto de vista motor, desde la organización que nos menciona Lucy Jane Miller de los desórdenes del procesamiento sensorial, entonces hablamos también de los desórdenes de motores o de base motora sensorial. Y aquí los niños podríamos encontrar unos diagnósticos que podrían hacer que estos niños tuvieran desafíos con el tema atencional y aún más desafíos con el tema atencional virtual. Los niños que tienen dispraxia. Los niños que tienen dispraxia
generalmente muestran una característica de fallas en la coordinación. Y entonces estaríamos viendo cómo para estos niños acceder a un tablero o a un teclado que implique que tenga que hacer una coordinación entre ojos y manos y lo mismo hacer acciones que tengan que ver con la coordinación visomotora pueden resultar altamente exigentes y frustrantes por su base o su condición. Al igual que los niños con características de somatodispraxia, especialmente esto se ve también en un déficit postural y en un déficit de la coordinación motora fina que estaría nuevamente afectando su ubicación, digamos, o su organización o mantenimiento de la postura durante las actividades durante las actividades de online o actividades de aprendizaje virtual y las actividades que tuvieran que ver con esa precisión motora fina. Resultan mejores para los niños con dispraxia y somatodispraxia estas acciones que se puedan realizar en la pantalla o de forma táctil. Y tenemos los desafíos que van a encontrar los niños con problemas musculares. Con problemas musculares en términos o con asuntos musculares en términos de tono muscular, tanto general, ahorita entraré a hablar de ese tono muscular postural, pero aquí especialmente quise hacer un comentario sobre los problemas o los asuntos, los desafíos o los asuntos musculares para la visualización o para el control visual durante la pantalla. Los niños con estas alteraciones motoras como dispraxia o somatodispraxia pueden encontrar o pueden tener problemas de enfoque por la dificultad en la acomodación ocular, problemas de fusión en vergencias o divergencias por nuevamente lo que estamos hablando de esa posibilidad de realizar una buena coordinación oculomotora o problemas de movimientos específicos de izquierda a derecha o lo que se ha hablado como movimientos sacádicos de los ojos para coordinar el movimiento durante la escritura. Entonces, para estos niños, al igual que es un desafío la lectura en papel, será un desafío de la lectura en aspectos en la pantalla. Bien. Así lo mencioné acá sobre los temas o los retos musculares que pueden tener los niños con desórdenes de tipo motor y en especial las características de bajo tono muscular. Entonces, estas características que tradicionalmente han sido una de las principales fuentes de preguntas de los padres hacia los terapeutas ocupacionales sobre cómo impacta el tono muscular en la postura. Yo siempre les explico a los papás dos aspectos básicos. Uno, un niño con que el bajo tono muscular o el tono muscular es una condición anatómica y física. ¿Sí? Entonces, esto implica que una característica particular de los músculos sobre esa posibilidad de tener o mantener una contracción en reposo. Y cuando esta contracción por denominación se ha llamado el tono muscular, que es la contracción de un músculo en reposo es baja, a eso se le ha denominado bajo tono muscular. Tercero, que los niños con bajo tono muscular generalmente encuentran muchos más desafíos en poder mantenerse sentados debido a que la fatiga que les produce la contracción muscular la contracción que ocurre a nivel muscular de estos músculos que se encargan de nuestra postura. Entonces, para los niños con bajo tono muscular, estar sentados se equipara a estar haciendo una actividad física altamente demandante en la contracción muscular. La recomendación que yo siempre les hago a los padres y en especial aquí lo puse con la virtualidad y cómo esto atiende a que si hay una buena postura, hay un buen proceso de control ocular y hay un buen proceso de atención visual. Yo les recomiendo siempre la regla del 90-90-90, pues que corresponde a 90 grados de flexión de rodilla, 90 grados de flexión de cadera,
y esto nos va a permitir mantener unos buenos alineaciones en cuanto a la posición de los brazos y a la posición de las piernas. Esta es la aplicación también de la regla 90-90 para los computadores de escritorio, donde generalmente les recomiendo a las familias que puedan tener unos apoyapiés y que puedan tener pues las bases para sus computadores de mesa, de tal forma que la pantalla también tenga una inclinación de 45 grados. En los casos en los que no hay, acá por ejemplo, esto permite la ubicación de las manos en una posición funcional en el teclado, pero cuando no hay esto y se tiene mejor posibilidad de un teclado adicional para poner digamos, el computador de escritorio sobre unas bases o sobre libros o sobre algunas cajitas que puedan tener los papás y que les ayude a tener especialmente un mejor control visual. Bueno, ahora hablemos entonces, ya analizamos el impacto de los desórdenes de la modulación sensorial en ese proceso de atención y cómo esto puede impactar entonces en el momento del aprendizaje virtual. Hablamos también de cómo los niños que puedan tener desórdenes posturales o de base postural y motora, pueden tener también impacto o muchos desafíos en el momento de la educación virtual. Y ahora analicemos cómo hay asuntos relacionados con la discriminación y la percepción también visual. Específicamente me interesa hablar siempre de la percepción visual desde dos puntos de vista. Las habilidades de percepción visual, que son las que ayudan a obtener la información visual del ambiente e interpretar lo que ven, y las habilidades motrices visuales. A mí me parece que ahí siempre nosotros desde integración sensorial tenemos una doble labor, porque atendemos desde el punto de vista motor u oculomotor las situaciones que puedan estar exigiendo a un niño en su tarea o en su labor de pantalla, y las habilidades de percepción visual entendidas ya como la función específica del procesamiento visual. Entonces, los desafíos que pueden tener los niños con necesidades en la discriminación sensorial y de percepción visual, pues tenemos los problemas perceptuales de niños con problemas perceptuales como memoria visual, discriminación, figura, fondo y cierre visual, pues van a tener una mayor exigencia al momento de estar atentos a la pantalla. O aquellos que tengan situaciones o asuntos visoespaciales, pues porque van a tener que estar van a tener que estar haciendo una organización de información relevante o no relevante y de la organización que hay en cuanto a las figuras o a lo que se les presenta dentro de la pantalla en términos de manejo de espacios. Y aquí, cuando entro a hablar de la parte visual, en el uso de las pantallas, me gusta siempre hacer una correlación entre los tiempos de pantalla y los tiempos de sueño. ¿Por qué también se ha estudiado o se ha entrado a analizar esos tiempos de exposición de la pantalla a los niños? Porque resulta que durante la exposición a las pantallas, los niños están recibiendo una mayor luz azul, y esta luz azul interviene en la producción de melatonina. Esta luz azul es una luz emitida por todos los dispositivos tecnológicos. Entonces, ¿qué es la melatonina? Pues es una hormona que se produce en la glándula pineal y que hace que especialmente ocurre durante la noche y se alcanza el nivel máximo a medida que avanza el día y a medida que avanza la noche y cuando la oscuridad es mayor, y se disminuye al llegar en la mañana. Entonces, la melatonina es una hormona que nos sirve para dormir, pero los estudios han mostrado que cuando los niños están en procesos de
exposición a pantallas reciben más esta luz azul y esta luz azul disminuye la producción de melatonina. La Organización Mundial de la Salud, en su último documento de guía para establecer la conducta de exposición a pantallas, de exposición a tiempo de sueño y de exposición motriz, ya nos da a nosotros una guía que nos permite asociar cada una de estas características. Entonces, hacia menos de un año no se recomienda que los niños tengan tiempos de pantalla, pero que mantengan 30 minutos diarios de posición boca abajo, por lo menos 30 minutos de posición boca abajo prona, que además tengan alrededor de 14 a 17 horas de buen sueño. Hacia el primer año de vida y entre el primer y el segundo año de vida, la recomendación es que los niños estén expuestos a máximo una hora de pantalla al día, con 180 minutos de actividad física y entre 11 y 14 horas de muy buen sueño. Ellos denominan el muy buen sueño como sueño reparador. Niños entre los 3 y los 4 años, la recomendación es que tengan 60 minutos de hora pantalla con una combinación de 180 minutos de actividad física y 60 minutos de actividad vigorosa, y además que puedan estar teniendo entre 10 y 13 horas de sueño reparador. Y los niños a los 5 años que puedan establecer tiempos de 60 minutos de hora pantalla más 20 minutos de hora pantalla con actividad motora, y que además puedan estar teniendo entre 180 minutos de actividad, de actividad física y 60 minutos de actividad física vigorosa, con alrededor de 10 o 13 horas de sueño. Bien, entre los 7 y los 12 años, la recomendación de exposición es una hora con adulto acompañado y generalmente una hora que puedan estar haciendo alrededor de estos procesos de acompañamiento. De 12 a 15 años, una hora y media, y de mayores más de 16 años, 2 horas. Y se recomienda también que podamos como estar teniendo un acompañamiento siempre como adultos. Para poder esto también, para las familias y para los profesionales, yo les recomiendo esta página en healthychildren.org en español, que nos ofrece una herramienta muy fácil, que es una calculadora de tiempo mediático en pantalla para los niños y para la familia. Entonces, al ingresar allí, uno puede escribir sobre tiempo mediático o calculadora de tiempo mediático de pantalla en familia, y ahí nos pueden dar la información y puede tener la información. ¿Qué otras buenas prácticas sugiero yo? Por ejemplo, para la ubicación desde la parte visual de los dispositivos. Les propongo siempre que los computadores y los celulares y las tablets estén ubicadas a una distancia de no menor de 40 centímetros. Y para los televisores, de acuerdo al tamaño, hay una ubicación también y unas distancias por metros. Entonces, aquí les muestro cómo de 40 pulgadas, 1,80 metros, de 48 pulgadas, 1,89, 50, 2,25, 58, 2,61, 65, 2,92 y 85, 3,83. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora nuestra pantalla de televisión también se convirtió en la pantalla del computador. Se recomienda inclusive que los niños puedan, para mejorar sus procesos de percepción visual y para no esforzar tanto la visión durante las actividades de educación, de aprendizaje virtual, puedan usar como monitores las pantallas de los televisores siempre y cuando se mantengan a esta distancia. ¿Qué otras buenas prácticas tenemos para poder apoyar a los niños desde su virtualidad? Pero antes de entrar en esta buena práctica, quisiera cerrar el tema de sueño asociado a las pantallas y asociado a la atención. Un niño que duerme bien es un niño que crece y es un niño que está regulado biológicamente, con buen estado de alerta, y por ende ese buen estado de alerta
permite la atención. Así que tenemos por eso que ser muy, muy cuidadosos y dosificar actividades que tienen que ver con exposición a pantalla con actividades de movimiento como nos los está sugiriendo la Organización Mundial de la Salud. Otras buenas prácticas que les recomendamos, entonces, pues tener en casa desde el punto de vista impresiones o tener dentro de en las actividades de computador unas páginas que yo recomiendo, se llaman Satisfying 3D, que son actividades o son ilusiones ópticas que ayudan a relajar el proceso de percepción y digamos todo el tema de modulación y percepción visual. Se recomienda que las pantallas estén fuera de los dormitorios de los niños, establecer un toque de queda mediático, es decir, que a las horas de dormir, comer y ciertos momentos del día, los dispositivos están en toque de queda en casa y se dejan en un lugar específico para que no tengan los niños la tentación de estar con ellos. Inclusive se les ha recomendado a los colegios que reconozcan o que exijan que durante los espacios que están dando de recesos o de recreos o de tiempos libres, los niños no estén usando los dispositivos, sino que estos estén solamente asignados para la parte escolar. Y lo que tiene que ver con Internet, se ha hablado mucho, pues en Internet se aprende, se obtiene muy buena información, pero lo mejor es mantener las computadoras y los ambientes en unos ambientes que permitan estudio, pero que estén controlados también por los padres. Muchas gracias. Espero que pues haya sido de utilidad esta información y pues en Club de Infancia siempre estamos atentos para poder resolver sus inquietudes. No sé si damos paso ya a las preguntas. Gracias, Carolina, por esta presentación. De verdad que muchísimas recomendaciones muy útiles y estas buenas prácticas, de verdad que creo que nos van a servir a todos. Tenemos acá algunas solicitudes de parte de nuestra audiencia. Javier nos solicita si, por favor, sería muy importante para nosotros que somos terapeutas ocupacionales, facilitar el referente teórico de los tiempos de atención por edad. Claro que sí. Digamos que aquí la presentación tiene la bibliografía, pero los podemos hablar pues asociados con estudios que se han hecho en atención. Yo lo voy a ubicar acá, pero generalmente lo encontramos, por ejemplo, en artículos referenciados por Susan Smith Rowley, por Lucy Jane Miller, entonces se los voy a pasar para que lo tengamos. Perfecto, muchas gracias. Nos acompaña el día de hoy Esperanza Rodríguez, que es la actual presidenta del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Un saludo, Esperanza, bienvenida. Muchas Ella gracias. pregunta, en estos momentos de pandemia, ¿es posible la atención por telesalud o telemedicina? Si es así, ¿cuál es la experiencia y qué recomendaciones darías? Bueno, antes de que Carolina conteste, quiero decirles y quiero aprovechar este espacio además para comentarles que a propósito de las experiencias de Carolina, ella está haciendo parte de una línea de investigación que desde el Departamento de la Ocupación Humana estamos liderando con la profesora Eliana Parra, con la profesora Ingrid Luna, la profesora Catalina Díaz y quien les habla, Olga Beatriz Guzmán, precisamente en una línea de investigación en telesalud a propósito de la reactivación de los servicios en nuestro laboratorio de la ocupación humana y en las diferentes áreas, específicamente en lo que es educación y en laboral, comenzando por allí. Pero justamente Carolina ha sido invitada por la experiencia que trae. Tal vez el tiempo no nos da en este momento porque es muy amplia la pregunta de Esperanza, además que es un tema muy, muy actual. Y vamos a tener un programa dedicado solamente a esto, pero también pues seguramente a raíz de la línea de investigación, un conversatorio muy específico para hablar de estas experiencias. En cortito...
En Si cortito, quieres, Carolina, sí, si nos puedes sí, aportar muy acá. breve para responder su pregunta y muchas gracias. Club de Infancia tiene ya más o menos unos 3 años de experiencia en telesalud y en atendiendo niños y familias con necesidades de procesamiento sensorial y pues a partir de esta experiencia y la Universidad Nacional me ha hecho una invitación para participar en esta sublínea de telesalud, en una sublínea que se llama Telesalud desde la ocupación humana para infancia y adolescencia. Sí, sí estamos no solamente, pues yo venía en este camino desde antes de la pandemia y en este punto, pues ha sido una oportunidad maravillosa para poder compartir con los demás profesionales este proceso que resulta efectivo y que resulta muy útil para, para para poder llevar nuestros servicios y mantener el nivel de importancia de nuestra profesión en la calidad de vida de nuestros usuarios. Seguramente estaremos haciendo, como lo dice la profesora Olga Beatriz, unas nuevas invitaciones para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, Natalie Garzón nos dice, bueno, que muy buena tu presentación. Sí, por favor, tiene la referencia de la información de pantalla, sueño y actividad física. Le Sí, gustaría claro. saber dónde se puede Es, encontrar. sí, se puede encontrar en internet, se puede encontrar como la guía de la Organización Mundial de la Salud para conducta de pantalla, ellos lo llaman como para conducta de movimiento, pantalla y sueño. Es de fácil acceso y lo pueden descargar gratis. Es un documento de justamente 2019, finales de 2019. Gracias, bueno, muchos agradecimientos y felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias a todos. Nos pregunta Maylin Victoria, esta conferencia, sí, efectivamente la conferencia queda grabada, la podemos socializar y la podemos repetir por los canales por el canal de YouTube. Salud Unal Contigo, que está disponible para que puedan acceder. Allí pueden colocar el nombre de la conferencista o de la conferencia y por Salud Unal Contigo en el canal de YouTube pueden hacer esas repeticiones. Bueno, en general, creo que acá tenemos un comentario de la profesora Liliana Tenorio que también nos acompaña. Muchas gracias. Dice, muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros. Quisiera preguntar por los procesamientos auditivos que no son mencionados y que Sí, intervienen en los procesos de atención y aprendizaje de los niños. Las claro. frecuencias utilizadas en las actividades escolares de pantallas pueden producir fatiga y disminuir los procesos de atención. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, realmente no los incluí en especial porque los desórdenes de procesamiento auditivo tienen un manejo importante desde el punto de vista del procesamiento central o del procesamiento periférico. Hay una cosa bien importante, lo voy a mencionar en los niños o en los desórdenes de la modulación sensorial cuando hay hiperresponsividad auditiva, es decir, los niños que pueden ser, que se sobrecargan con la información auditiva o que son altamente reactivos a lo auditivo y es estar con una información auditiva todo el tiempo desde la pantalla, desde la escolaridad la pantalla, pues es más que interfieren o van a interferir en esos procesos también de atención. Ahora, no los incluyo no los incluí dentro de la presentación como específicamente porque, porque
poca, digamos, como la información que encontramos alrededor de esta correlación de el procesamiento auditivo o desórdenes de discriminación auditiva con, con el proceso virtual ahorita, pero sí tienen que ver con efectivamente con los procesos de atención auditiva como tal, y con cómo ese proceso de atención auditiva es relevante para otros procesos pues, complejos que se asocian con lenguaje, con lectura y que van a tener que ver con el aprendizaje académico y otros tipos de aprendizajes también a través del juego. Entonces, allí básicamente es como identificar cómo se pueden ir asociando en estos dos aspectos, pero no encuentro muchos referentes teóricos que nos muestren esa asociación entre ese procesamiento auditivo o esa modulación auditiva y directamente con el proceso de atención. Específicamente podríamos encontrarlo de pronto desde otra profesión como la fonoaudiología con las que a veces yo trabajo en conjunto, pero lo que yo he visto en este procesamiento auditivo o en estos estudios que tienen que ver con desórdenes de la modulación y los desórdenes de la discriminación. Gracias, Carolina. Bueno, voy a hacer una pregunta de una duda que yo sí tengo y es, por ejemplo, en los casos de niños con epilepsia, ¿qué impacto tiene este uso de las tecnologías, de las pantallas específicamente en Claro, pues, todo su proceso? sí. Pues hablamos sobre el impacto que tienen las pantallas y la luz azul y los estímulos visuales sobrecargados para los niños, en general para los niños. Niños con una condición como, pues del desarrollo como la epilepsia, pues claramente estaremos allí teniendo un extremo cuidado, aumentando los extremos cuidados, asociándolos a tiempos muy importantes de descanso y a los tiempos que estén generándose a los tiempos que estén generándose como de vigilar situaciones que puedan estar detonando aún más esas reacciones o que puedan estar generando una reacción mucho más intensa a este nivel. Habría que extremar los cuidados, no específicamente por el impacto que esto tiene en las pantallas y las luces y los contrastes de luces en la regulación biológica. Gracias, Carolina. Dice María Andrea, soy mamá de un niño de 4 años, tiene sesiones de 40 minutos de clases sincrónicas y es muy difícil mantener su atención en la totalidad del tiempo. ¿Deberían haber pausas activas en estas clases? Sí, totalmente. La recomendación que estamos haciendo, pues primero que todo es recordar esos tiempos de atención para los niños de 4 años. Los niños deben tener incluidas en esas clases sincrónicas pausas activas. El desafío que debe tener el profesor ahora con relación a la educación virtual es que no puedes hay una dinámica completamente diferente y es cómo ayudar o acompañar a los niños desde la virtualidad. O en pequeños grupos o en pequeños subgrupos, pero lo que estamos recomendando es que estas clases grandes a través sincrónicas de grupos de 20 niños o 25 niños no van a ser tan eficientes, porque la virtualidad no es usar solamente el medio sincrónico en vivo como si fuera una clase presencial. Allí tenemos que hacer la primera transformación. Esa sería una recomendación para el colegio o el jardín infantil en donde estaría tu hijo. Y la segunda es que en ese proceso de trabajo y de transformación de esta labor docente deben incluirse pausas activas o pausas sensoriales que nos den la posibilidad de hacer este tipo de ajustes otra vez a esa regulación biológica, a ese estado de alerta y por ende a ese proceso de atención. Y esas pausas activas pues podrían incluir pausas desde movimiento, acciones, visualizaciones, respiración, muchos otros elementos que son de base corporal y sinestésica que nos van a ayudar.
Gracias. Bueno, finalmente, bueno, Liliana pone acá, creo que es más un comentario, no una pregunta, pero bueno, dice que las dispraxias ideoverbales tienen que ver con ese procesamiento. Las dispraxias ideoverbales. Bueno, esta es una pregunta muy, para mí no es como mi área de experticia, pero las dispraxias se han caracterizado por ser ideativas, por tener unas categorías. Allí están incluidas para nosotros desde el punto de vista de las fragilidades desde el punto de vista motriz y por supuesto las que tienen que ver con la expresión del lenguaje, de la expresión y la articulación del lenguaje estarían incluidas en estos aspectos de dispraxia. Bueno, Carolina, hay una última Perdón, pregunta. la recomendación sería ir al DSM-5, donde están clasificadas los desórdenes de la coordinación motora o las dispraxias y poder tenerlas allí asociadas como con los elementos específicos que tú tienes inquietud. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como una última pregunta, bueno, acá hay dos preguntas de Floralba, pero las vamos a integrar. Dice, Sí. si este enfoque holístico del desarrollo del niño podría incluir el aspecto de la física cuántica en cuanto al papel del observador desde el punto de vista de los padres y los maestros. Dice ella, es decir, cuando se centran más en los aspectos negativos que positivos del niño y también desde la retroalimentación que da la pantalla en cuanto a niveles de desempeño con la tecnología. Bueno, la pregunta es una pregunta realmente muy técnica, pero yo quisiera responder desde el punto de vista como terapeuta. Y como terapeuta puedo decir que en los recursos de las pantallas, hay muchos recursos en la red y hay muchos recursos útiles para el aprendizaje y para el desarrollo de los niños utilizando estos dispositivos. Yo creo que la importancia de esto es saber cómo dosificar, cómo planteárselas a la familia, cómo incluir dentro de la familia una rutina de tiempo de pantallas con tiempos de buena calidad de relación familiar, con tiempos de buena calidad de habilidades, digamos, de desarrollo motor, con tiempos de socialización y obviamente con tiempos de descanso también para el niño, para su propio juego y para la expresión pues, la máxima expresión de su infancia que es el juego. Entonces, yo diría que allí hay que generar es una cultura donde podamos tener unas buenas prácticas tanto de uso de la virtualidad y de las pantallas para los niños y de otros aspectos que son fundamentales en su desarrollo. Esa sería como la recomendación que podría tener yo desde el punto de vista terapéutico. Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Hemos Muchas llegado gracias. al final de nuestro programa. Creo que estas han sido unas experiencias muy exitosas. Cualquier inquietud también pueden dejarla en el correo que está en el chat del Laboratorio de la Ocupación Humana. Finalmente, pues invitarlos a que continúen escuchándonos en nuestra charla que a las 5 de la tarde continúa con el programa Salud Unal Contigo. Carolina, muchas gracias y gracias a toda la audiencia. Recuerden que pueden acceder también al canal de YouTube para que puedan repetir las conferencias que no han podido escuchar o que quisieran compartir con alguien más. Gracias a la audiencia, gracias al Departamento de la Ocupación Humana por abrir estos espacios que son espacios de aprendizaje para todos. Bueno, feliz día. Les agradecemos que vayan saliendo para poder finalizar con la grabación. Muchas gracias.